tardes y bienvenidos a Hablando se entiende la mente. Cada vez se escucha más música en las habitaciones de hospital y es que cada día estamos más convencidos de los beneficios médicos que puede aportar la música. Melodías que sanan y alivian. Y de eso sabe mucho nuestro invitado de hoy. Él es violinista, toca desde los 6 años y además es pediatra en el Hospital Sant Joan de Déu. De hecho, combina ambas cosas en el mismo hospital. Nuestro invitado de hoy es Joan Valls. Joan, Hola, ¿qué tal, bienvenido. Mónica? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos y traernos tu historia y tu experiencia a nuestro podcast. La verdad es que has sido entrevistado en muchos medios y se te ha calificado como el pediatra violinista. ¿A ti qué te parece esto? La verdad es que como la marca pediatra violinista me gusta, ¿no? Porque toda la vida he tenido las ganas, ¿no? de intentar combinar mis dos pasiones. Es verdad que desde hace mucho tiempo empecé con esta pasión por la música y luego, ¿no? Me surgió esta pasión también por el tema de la medicina y siempre pensé, seré capaz como de combinarlo y de poder juntar estas dos, ¿no? pasiones, y la verdad es que estoy muy feliz de a día de hoy, ¿no? Que una de las cosas por las que se me pueda reconocer es por pediatra violinista, ¿no? Porque significa que estoy llegando a buen puerto. ¿Te costó decidirte por la música como carrera profesional? ¿Hubo un momento de dudas? Mm, La verdad que sí. Es verdad que el mundo de la música es un mundo que todos sabemos que es complicado. A todos mis compañeros que se dedican a ello, yo siempre les digo que siento mucho orgullo porque es un mundo que es complicado, que es muy competitivo, y ganarse la vida bien en alguna sociedad que tampoco reconoce tanto la cultura, ¿no? O le da tanto espacio, no es fácil. Es verdad que la música para mí siempre ha sido muy importante, pero la medicina despertó una cosa diferente en mí a la que le quise dar una oportunidad 100%, y tuve la suerte de poder seguir compaginándolo con, pues esto, con orquestas, con formación musical, con grupos de cámara que me daban, creo que, la suficiente energía, ¿no? a nivel artística como para intentar compaginar las dos cosas y no sentirme desvinculado. Claro, es que ambas cosas requieren de, bueno, exigen mucho. Mm. Por cierto, te queda poco para acabar tu residencia, ¿no? Sí, empecé ya ahora hace 3 años y medio, acabó en julio de este año y Ajá. ya oficialmente podemos decir que es esto, ¿no? Que estoy como graduado en pediatría y áreas específicas. Y bueno, antes te decía en tu presentación que combinas ambas cosas. Ujú. ¿Cómo compaginas? ¿Qué papel tiene la música dentro de tu residencia, tu trabajo en el hospital? Pues la verdad es que para mí la música es una cosa que es muy importante, tanto para mí como para, creo que en el componente hospitalario, para la manera en que veo yo el tratar a un paciente, ¿no? Es verdad que lo primero de todo, para intentar ayudar, ¿no? Y para intentar revertir enfermedades, para poder hacer un tratamiento adecuado, es que tengamos un diagnóstico, que tengamos un Claro. tratamiento, pero justamente en pediatría, ¿no? Tratamos como un paciente que es muy especial. Y es un paciente que no está acostumbrado a estar en una habitación muchas horas, es un paciente que no entiende muchas cosas de las que están pasando, y donde hay un entorno que sufre mucho, ¿no? Que es Mm. la familia, los padres, los hermanos, los abuelos, las abuelas, ¿no? Y entonces el hecho de poder poner un poco de humanidad, poner un poco de, ¿no? este toque artístico a un ingreso hospitalario, a un proceso oncológico, a un proceso de enfermedad, creo que le da un toque que hace que todo el conjunto del proceso sea más especial y se trate y se aborde de una forma muy diferente. Ahora ahí hablaremos sobre cómo afecta positivamente en los niños y en las familias, muy importante también. Pero vamos al principio, cómo surgió esa idea de, pues voy a acompañar a los niños, voy a tocar, porque creo que esto puede beneficiarlos. ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo comenzó todo? Pues, a ver, siempre tengo que decir que tengo que dar una parte de agradecimiento a mi madre, que siempre ha sido ahí Así. mucho de decirme que, bueno, de potenciar un poco esta parte mía artística, Pues muy ¿no? bien, muy bien. Que eso está muy bien. Claro que sí, desde luego que sí. Pero todo surgió un poquito en el último año de carrera que yo estudiaba en el Hospital de Vall d'Hebron, y ahí tuvimos una experiencia que nos cambió un poco la vida a mí y a una compañera que se llama Clara, que era en torno a Navidad. Estábamos tocando justamente en el vestíbulo del hospital para ofrecer un concierto, ¿no? a las familias que tenían que pasar estas fechas ingresados en el hospital, y hubo una madre que nos dijo que tenía a su hijo muy muy enfermo, que estaba en final de vida y que
pensaba que podía ser un regalo muy especial para la familia y para él, que pudiéramos acompañarle en un momento tan delicado como ese con un poco de música, ¿no? Entonces cogimos yo el violín, mi compañera el cello y nos trasladamos, ¿no?, del vestíbulo a su habitación. Y la verdad que tocar en esa situación con una familia que estaba sufriendo la pérdida de alguien muy querido y demás, nos como trastocó mucho, ¿no? Nos dimos cuenta de la importancia que tiene el poder estar presente en momentos que seguramente esa familia no olvidará jamás, nosotros tampoco, y de ahí que dijera, si tengo la oportunidad de poder estar en un hospital donde se me permita y se me dé como un poco el espacio de hacerlo, me gustaría parte de mi tiempo encontrar esta vía de escape, ¿no?, de poder seguir acompañando a familias y a niños a que el proceso de enfermedad sea un proceso que no se pase tan traumáticamente y que puedan tener recuerdos especiales. Porque claro, están ambas visiones de la situación, acompañar en un momento de duelo muy duro y por el otro arrancar sonrisas a niños que están largos periodos de tiempo allí, con lo cual, Mm, por un lado, pasáis por momentos duros mm, que entiendo que también os compensará emocionalmente y por otro lado, pues momentos más agradables, ¿no? totalmente. Y tengo que decir que en general la balanza siempre se declina más a lo agradable, ¿no?, que a los momentos más duros. Es verdad que por suerte, ¿no?, en pediatría cada vez tanto los niños son unos pacientes que siempre decimos que parecen superhéroes, que Sí, decimos, si esto lo pasara a un adulto, no sé cómo lo haría, pero los niños creo que esta capacidad que tienen de ser tan ingenuos sí. y de querer ponerse bien y les ayuda mucho a, ¿no?, al proceso de enfermedad y a superar cierto tipo de enfermedades y patologías. Es verdad que el hecho de acompañarles en momentos difíciles suele ser más atípico comparado con el acompañar a un paciente que está ingresado, que tiene que hacer una cirugía, pero es una cosa menor que el beneficio que obtienes es muy directo, ¿no? O sea que en general solemos dar más alegrías que no acompañar en momentos que son tan, Ya. tan duros. Y cuando ocurrió esa primera oportunidad, esa sugerencia de aquella madre, no estaba presente la música en hospitales porque es cierto que ahora estamos más acostumbrados a oír Mm, sobre musicoterapia en mm, hospitales y ver a mm, músicos acompañando en algunas habitaciones. Ahora, sí. ¿desde entonces crees que está teniendo más presencia? Yo creo que sí, claro, eso fue justo pre-COVID, ¿no? Que todos hemos marcado un antes y un después Sí, del COVID. cierto es. Es verdad que yo cuando estudiaba creo que no veía tan presente todo el tema de, incluso aparte de la música, de hacer otro tipo de actividades en un hospital, ¿no? De humanizar más el hecho de que pacientes que están enfermos puedan hacer otras actividades y puedan estar acompañados de otras formas en el hospital. Y es verdad que desde el COVID, que también había muchas familias que lo pasaron muy mal, que, ¿no?, algunos pacientes les dejaban poder salir, algunos les mandaban algún vídeo a sus familiares y demás, creo que se vio la importancia, ¿no?, de estar al lado de los que queremos, Ujú. de intentar ayudar y hacerlo todo un poco más humano. Y a partir de entonces creo que surge un poco este boom de darse cuenta de que hay muchas cosas que pueden hacer mejorar el estado de ánimo, el proceso de enfermedad de una persona, y la música está claro, ¿no? Y hay muchos, muchos estudios detrás y todos los musicoterapeutas, o sea, yo soy músico y soy pediatra, pero no soy musicoterapeuta, pero he leído mucho sobre esto y creo que es un tema interesantísimo, que la gente que se dedica a ello tiene muchas herramientas para poder ayudar. Pues hablemos un poco más profundamente sobre ello, porque lo primero que nos viene a la mente es un beneficio emocional, mejorar el estado de ánimo, lo cual es muy importante para Mm, que el proceso de enfermedad también mejore o mm, mejore más rápidamente, ¿verdad? El estado de ánimo mm. es básico, Es ¿no? básico. O sea, creo que en cualquier situación de la vida tu actitud Ujú, influye mucho en cómo vas a totalmente. afrontar las cosas, ¿no? Y al final sobreponerse a las situaciones de la vida y ponerle una actitud positiva, en general, suele tender a ayudar a poder, ¿no?, pasar los trámites o los obstáculos que te pueda plantear el camino de la vida. Pero es verdad que lo que sí que está claro es que en estas circunstancias el hecho de que la música te ayude a encontrarte mejor, de que pienses
qué chulo esto que está pasando y demás, y que esto recupere un poco tu ánimo, hace claramente que tengas una mayor actitud a poder, ¿no? Pues estar hospitalizado, a pensar que, bueno, pues el día no estaba tan mal porque he tenido esto y a ver si mañana puedo encontrarme mejor, ¿no? Y esta actitud positiva va ayudando un poquito a poco a poco ir pasando los días, ¿no? Y afrontar la situación que tengas que afrontar. ¿Y esto lo habéis percibido vosotros cuando acompañáis? No sé si acompañáis de una manera más o menos seguida a los mismos pacientes para poder ver que, bueno, que les ayuda, que les anima, no sé, ¿lo habéis percibido vosotros? ¿Lo han percibido los hospitales con lo cual quieren que haya esa presencia de música también? Yo creo que es una cosa que a nivel hospitalario sí que se ha percibido. Te diría que yo a nivel personal, como voy haciendo como más actuaciones musicales cuando un poco mi tiempo me lo permite y cuando lo ajustamos un poquito en el hospital, esto creo que lo ven más de forma clara los musicoterapeutas, ¿no? En mi hospital hay una fundación que se llama RASO, que son los que se encargan sobre todo de la musicoterapia, ¿no? Son un equipo fantástico, lo hacen súper bien y son ellos los que detectan un poco las necesidades en diferentes grupos de pacientes y hacen sesiones de musicoterapia semanales, ¿no? Donde hacen seguimiento a algunos pacientes y sí que ven una mejoría muy clara en cierto tipo de enfermedades y en cierto tipo de pacientes. Yo es verdad que a nivel personal sí que he tenido oportunidad de acompañar a algunos pacientes, aunque no haya sido tan seguido, pero no. Por ejemplo, un paciente que recuerdo que tuvo un accidente de tráfico, que estaba muy, muy mal en un movimiento, o sea, en un momento post-accidente, ¿no? Pues que tenía escasa movilidad, escasa comunicación, ¿no? Y que el pronóstico era muy incierto. Hicimos un concierto y al cabo de un tiempo hice otro concierto y al cabo de unos meses más hice otro y al llegar al tercer concierto el paciente que ya había recuperado un poco de movilidad me miró y justo cuando entré, ¿no? Hizo el signo un poco como de me acuerdo de ti, tú tocaste el violín y quizá el concierto fue hace 6 meses cuando él no decía ni una palabra, o sea, no se comunicaba. Entonces, el poder que tiene eso y de grabar en tu memoria un concierto hace 6 meses cuando tu cuerpo no era capaz de articular una palabra es algo espectacular. O Bueno, sea, aquí podríamos hablar de las conexiones, bueno, sí, como hablamos aquí en unos de neuromúsica, el cerebro el y cerebro, música, realmente hay unas sí, conexiones muy especiales espectaculares, ahí. sí. O sea, se ha visto claramente que dentro de todos los estímulos que pueden ser, ¿no? Más artísticos, la música es uno de los estímulos más potentes que reaviva un poco como todas las conexiones neuronales, sobre todo que tenemos una estructura en el cerebro, ¿no? Que nos permite conectar un poco nuestros dos hemisferios. Y el hecho de interpretar la música, ¿no? O sea, escuchar la música que pase en nuestro cuerpo, ¿no? Que seamos capaces de integrarla y disfrutarla, ¿no? Todo este circuito hace como que se active mucho la conexión que hay entre un hemisferio y el otro, ¿no? Y esta hiperconexión hace que en situación de patología, sobre todo que incluyen un deterioro neurológico importante, el hecho de volver a escuchar música y de hacer algunos ejercicios guiados con música reavive mucho este tipo de conexiones que se han podido dañar, ¿no? Entonces se ve un beneficio directo muy, muy grande. Aparte de que tú defiendes que escuchar música baja la frecuencia cardíaca, como acabamos de decir, estimula el cerebro y ayuda a desconectar de la tensión de un ingreso hospitalario, con lo cual los beneficios están probadísimos. ¿A ti cómo te afecta mentalmente tocar el violín? Bueno, para mí la música es algo, es que es difícil a veces de explicar, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, ¿qué sientes tú cuando tocas? Y digo, es que es muy diferente cuando toco yo en mi casa, cuando estoy tocando con un grupo de música, cuando hago un concierto, ¿no? Hay una mezcla de emociones que es muy diferente. Es verdad que para mí es una manera de aislarme un poquito del mundo, de conectar con una parte de mí muy diferente a la que en el día a día estoy conectado, ¿no? Porque creo que cada uno tenemos, ¿no? Nuestras tareas diarias, tenemos situaciones que son más o menos comunes, pero el hecho de estar haciendo una cosa artística que estás creando tú, que el resultado de lo que creas lo ves justo en directo, ¿no? Y que al final es en forma de un sonido que te llega mucho, que te ensancha un poco el alma. Yo siempre digo que de los momentos que más recuerdo
emocionales. Yo he llorado tocando el violín, he tenido días malos, he cogido el violín y me he desahogado tocando. Entonces pienso que es algo que a mí me acompaña y me da cosas que ninguna otra cosa seguramente es capaz de aportarme. Las sensaciones son Sí, incomparables con otras, bueno, son únicas, son ¿no? únicas. Son únicas y trascienden mucho más, ¿no? Lo que dicen muchas veces, en plan, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues a veces, en plan, una música, ¿no? Una melodía vale más que muchas cosas, ¿no? ¿Y qué tipo de música tocas en el hospital? Tienes un público infantil, Sí, con tengo lo un cual... público claramente infantil. A veces lo intento adaptar un poco a los padres porque también no tenemos que olvidar que, bueno, y esto en mi hospital y en la mayoría de hospitales pediátricos, y contento de ello, pasa, ¿no? Que lo vemos todo un poco como una unidad, ¿no? No es solo el paciente pediátrico, No. sino es el paciente con su padre, con su otro padre o con sus dos madres o con su abuela y su... ¿no? Al final es una unidad familiar lo más importante y en el centro de todo tenemos el niño, pero la familia es un punto muy importante. Entonces sí que es verdad que el repertorio, ¿no? Está un poco más dirigido a los más peques, seguramente con bandas sonoras de Disney, con canciones incluso de dibujos animados, no puede faltar la Vaca Lola, ¿no? Los hits máximos que tenemos ahora, pero también, ¿no? Recuperar algunos clásicos que también pueden emocionar a los padres y darles también un espacio para desahogarse un poco y bajar revoluciones, que al final ser padre de un niño o de una niña, ¿no? Que está pasando por un proceso de enfermedad es muy duro, y poder crear estos espacios donde ellos puedan a través de la música pues dejar ir un poco sus emociones, rebajar un poco el momento de estrés y toda la tensión acumulada durante el proceso, creo que es un factor clave en la Sí, recuperación también. porque ahora quería quería preguntarte por las familias, por los padres, porque obviamente el centro de todo es el niño o la niña que está ingresado, para que se aísle, pues para que no piense, para que se distraiga dentro de tantísimas horas ahí encerrado, pero los padres son un pilar muy importante que están aguantando, están sufriendo todo lo que mentalmente el niño no sufre porque vive en su mundo, con lo cual también tocas para ellos. ¿Qué te dicen ellos? ¿Y de qué maneras sientes que se alivian? O sea, la verdad es que esto es una de las partes más reconfortantes quizá de hacer esto, aunque en verdad no lo hago por esto. O sea, lo hago más por ver que les ha sido útil Has ayudado, y de sí. que ha habido un cambio, ¿no? Sí. Desde que antes de entrar en una habitación a salir de una habitación, algo ha pasado ahí que han cambiado cosas, ¿no? Y creo que eso es la parte como que tiene magia. Es verdad que los padres en general suelen estar muy agradecidos, porque al final, pues estos son padres que están sufriendo por sus hijos, que son conscientes de las consecuencias que puede tener el proceso por el que está pasando su hijo, cosa que el hijo no tiene, y que pues siempre tiene que poner buena cara, estar pensando juegos, estar pensando distracciones, ¿no? Pero hay una parte de, tengo un hijo que ahora mismo es lo mejor que me ha pasado en la vida, que está enfermo y que a mí ya se me escapa qué más cosas puedo hacer para intentar que esto esté mejor, porque ya hay un punto que no depende de los padres, sino depende de el proceso de enfermedad, de la medicina, de los tratamientos que haya y demás. Entonces, creo que hay un punto también que ellos tienen de impotencia, de Y miedo. decir, y miedo, ¿no? De decir, ¿y qué vendrá ahora? Y mañana estará mejor que hoy, y ¿qué hago si está peor? ¿No? Entonces esto genera mucha incertidumbre, mucho miedo, y tener pequeños espacios donde este miedo se disipe un poco o se pueda rebajar, ¿no? Siempre decimos, las cosas compartidas son, ¿no? O sea, las alegrías compartidas son más alegrías y las tristezas menos tristezas, ¿no? Pues en ese sentido es una forma diferente de poder reducir un poquito todo este estrés, toda esta tensión y este miedo en una actividad que ellos muchas veces tampoco se esperan. O sea, tampoco la gente espera, ay, va a venir alguien a mi habitación y va a hacerme un concierto en directo, ¿no? Hay gente que quizá nunca ha escuchado un violín en directo. Nos encontramos familias que es Seguro, toda una novedad, ¿no? Decir, segurísimo. ¡guau! Nunca habíamos tenido un violinista a 1 metro, ¿no? Y a veces también el hecho de que yo haya podido formar parte del equipo médico que acompañaba a este paciente y encima, ¿no? Pues tenga esta otra cara, pues también se sorprenden, ¿no? Ostras, no sabíamos esto de ti. Yo, bueno, estas cosas. Al principio de la entrevista hablabas de humanizar hospitales. Hace falta humanizar los hospitales. Todos sabemos que por ahí pues, hay que pasar, desgraciadamente, a veces, que no hay otro remedio y que no es agradable. ¿Se puede humanizar? Sí,
Yo confío 100% en que humanizar bueno, la estancia hospitalaria y el trato a nivel médico es una de las mayores formas de ayudar a un paciente, ¿no? Pienso que a todos nos gusta sentirnos atendidos cuando tenemos un problema, es un momento de mucha vulnerabilidad donde pues pequeños gestos, ¿no? A veces una muestra de cariño, el saber cómo se llaman los padres de un paciente, el explicar Ujú. bien, ¿no?, lo que está pasando, las pruebas que se van a hacer, las posibilidades durante los próximos días. Hay cosas que no podemos saber, pero creo que comunicarnos, ¿no?, y intentar ofrecer una atención integral en un momento que es muy delicado y que todos los que hayamos pasado por un proceso de enfermedad propia o de algún familiar sabemos que son momentos muy duros, creo que es la base para que la actitud por parte del paciente, de la familia y, y todo lo que lleva, ¿no?, de entorno sea lo mejor posible para afrontar este proceso. Y realmente vamos en este camino, ¿no? Creo Se que vamos están en dando este camino, se pasitos. están dando pasitos, creo que todo el mundo se está dando cuenta de la importancia que tiene esto a muchos niveles, sobre todo en el mundo sanitario, y me alegra ver, ¿no?, que cada vez hay más actividades, hay cosas que se están viendo, ¿no? Pues que hay niños que quizás si a la hora de hacerles una prueba de imagen les ponemos unas gafas, Mm. ¿no?, de realidad virtual ahora que estamos en un mundo tan tecnológico que les permite ver dibujos, pues quizá no les tenemos que poner anestesia para dormirles porque son capaces de estar viendo un dibujo y estar quietos, ¿no? Entonces, la parte de humanizar cierto tipo de comportamientos y técnicas también hace que podamos reducir, ¿no?, parte de, no la iatrogenia, ¿no?, pero de fármacos, de medicamentos y Medicación. demás que quizás si se tienen que utilizar porque se tienen que hacer cierto tipo de procedimientos, se utilizan porque para eso están, pero si podemos reducir parte de ellos a expensas, ¿no?, de una experiencia más personal y de actitudes, ¿no?, más humanas, creo que es ideal. Con niños y con adultos, porque con niños es verdad que sale más Más innato, natural, ¿no? Pero con adultos, sí. pues A también. veces sí, también Y cuesta. aquí tenemos muchos medios para poder hacer de los hospitales un lugar un poquito más cálido y de poder ayudar. Pero tú has estado recientemente en Costa Rica y allí el panorama es muy distinto, ¿verdad? Es ¿Cómo ha muy, sido esta experiencia? es muy distinto completamente. La verdad es que yo doy muchas gracias, o sea, he vuelto y me he dado cuenta de la suerte que tenemos aquí a nivel de, ¿no?, los recursos económicos, los recursos a nivel hospitalario, el personal bien formado que tenemos a nivel médico, auxiliares, enfermería. Somos, ¿no?, un país que tenemos una potencia a nivel de mundo sanitario muy, muy, muy alta y tenemos muchos recursos para poder ayudarnos de ello, ¿no? Es verdad que también, ¿no?, nuestros padres, nuestros pacientes, ¿no?, tienen un nivel cultural que en ciertos tipos, ¿no?, de áreas de países más en vías de desarrollo no hay. Entonces, aquí también hay una parte de nervios, de miedo, de tensión, ¿no? Y a veces los médicos sí que sentimos en cierto punto que se nos cuestiona a ver de justificar todas las decisiones que tomamos, cosa que creo que está muy bien porque un proceso médico incluye, ¿no?, el coger al paciente, ¿no?, involucrarlo en el proceso, Ujú. pero es verdad que en países en vías de desarrollo el médico es como todo, ¿no? Si el médico dice vamos a hacer esto, yo no opino, vamos a hacer esto. Si hacemos esto, esto. Entonces, lo que me he dado cuenta es de la importancia que tiene en este tipo de países también explicarles un poco, involucrarles un poco más en el proceso médico para que ellos también se sientan un poco útiles, ¿no?, que están haciendo algo por su hijo, que entienden lo que está pasando y por qué se hacen cosas. Y a veces, en cambio, ¿no?, en el mundo más occidental, deberíamos crear este vínculo y también intentar no liberar esta mente demasiado como para estar pensando todo el rato a pequeños momentos que todo va a ir mal, ¿no? Porque al final hay un equipo médico muy potente detrás que está pensando muchas opciones y que tiene en cuenta pues todos los cambios que se van haciendo con el paciente. Entonces creo que eso es importante también. ¿Y alguna otra cosa más que te haya sorprendido de lo que has vivido allí? O sea, la verdad es que, bueno,
una de las cosas que me ha sorprendido mucho, ¿no? Es al final yo estuve en el único hospital público que tiene Costa Rica, que está en la capital, en San José, y los recursos ahí son limitados, ¿no? Entonces a veces tenían que derivar pacientes de muy lejos por carreteras que tampoco están en No las son las condiciones que mejores. tenemos nosotros, con medios de transporte sanitarios que tampoco tienen todo lo que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces pensar que hay muchos niños que se quedan sin oportunidades o que fallecen de forma precoz porque no tienen los recursos que nosotros tenemos, es una cosa muy triste, ¿no? Porque aquí tenemos mucha formación, tenemos muchos recursos y podemos darle muchas oportunidades a muchos niños. Y hay niños aquí que tienen tratamientos médicos que podemos financiar, se puede costear Sí. de forma pública y eso es genial, pero esto nos tiene como que dar un empujón de decir, estamos bien y estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos mucha suerte de tener una sanidad, ¿no?, pública que puede atender a múltiples pacientes y en cualquier momento, si tenemos nuestro hijo, nuestra hija enfermo o nosotros nos ponemos enfermos, tenemos una sociedad que nos va a ofrecer un cobijo y nos va a acompañar en este proceso, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, para ir cerrando la entrevista, hemos hablado mucho pues, bueno, de tu faceta como músico, de la influencia de la música en los centros hospitalarios. Así como pregunta reflexiva que cierra un poco todo, ¿la música cura, Joan? Claramente sí. La música es una de las, ¿no? Es uno de los medios, creo yo, más naturales, ¿no? Que hace más tiempo que existe y que tiene efectos directamente en nuestro organismo, ¿no? Así como comentábamos antes, ¿no? Ujú. Que consigue reducir la frecuencia cardíaca, a veces nos puede reducir, ¿no?, el nivel de ansiedad, de estrés, nos baja la tensión arterial, en pacientes con demencias, con Parkinson, se ha Sí, visto que mejora un poco la coordinación de cierto. Sí, movimiento, sí, sí. y hay pacientes pues, que han sufrido ictus, ¿no? Que han tenido pues, mucha incapacidad para la movilización o han perdido ciertas funciones neurológicas que gracias a recuperación con la música se han recuperado muy rápido. Cada vez hay más estudios que demuestran de forma, ¿no?, científica que Ujú. eso es una cosa que ocurre y que es así. Y pienso que es una oportunidad gigante, ¿no? Es una ventana que abrimos y que ojalá podamos seguir explorando en ese sentido porque es algo que es muy inocuo, ¿no? Hacer música al final es hacer sonido, ¿no? Y es hacer sonido de un instrumento hecho de madera. O sea, ¿qué preferimos? ¿Esto o más ibuprofeno? ¿Esto o más paracetamol? ¿No? Correcto. Es verdad que los fármacos nos ayudan muchísimo en muchos sentidos y son súper necesarios ¿no?, en ciertos escenarios, pero si podemos complementar todo este tipo de medicina con una medicina que acompaña y que tiene otros efectos beneficiosos, creo que estaremos, ¿no?, en el top de cómo tratar bien a un paciente. Sí, sí, sí. Y después, pues emociones, lo que hablábamos al principio, el alma, que Mm, más allá de recuperar ciertas funciones neuronales o ayudar mm, a acelerar algún proceso, pues todo lo que despierta totalmente. dentro Mm, de nosotros y a nivel mm. emocional, La energía, todo lo ¿no?, que puede lograr, que ¿verdad? nos resurge Sí, sí, sí. y a veces, ¿no? Yo muchas veces salgo de algún concierto y digo, es que a veces ir a estos conciertos me hace pensar que puede haber un mundo mejor, ¿no? Porque es un momento Me donde se han encanta. juntado 40 músicos, han hecho música juntos y es que el resultado es tan bello y lo que nos llega a todos, salimos aquí como decir, ya está, es que un mundo mejor es posible, Me que encanta, me encanta, me encanta este broche final, me encanta. Bueno, estás a punto de acabar la residencia y ya para acabar entiendo que tendrás una agenda más apretada a partir de ahora, pero seguirás sí, sacando esos seguiremos, ratitos, sí, ¿verdad? Para seguiremos tocar. sacando esos ratitos para intentar hacer Claro más que sí. música. Tengo también muchos proyectos personales musicales por delante. Sí, fuera del hospital Sí, fuera del también. hospital y ahora también estoy participando en una orquesta, la Orquesta Juvenil de las Comarcas de Ujú. Gerona, que justamente estamos desde el año pasado iniciando un proyecto también de voluntariado donde parte de los músicos se han ido a tocar al hospital de Girona, ¿no?, al Trueta, también para Trueta. intentar sensibilizar a los músicos que no tienen tanto acceso a nivel hospitalario de entrada por ellos solos, a que seguramente alguien que trabaja ahí y que puede tener más contactos para coordinar este tipo de actividades, les acerque un poco la oportunidad de hacer este tipo de actividades y que se puedan perpetuar si ellos tienen ganas de participar en ello. Joana, ha sido un placer. Igualmente, Gracias y felicidades por la labor muchas gracias. que hacéis allí, en el hospital, fuera del hospital.
Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Y Mónica. hasta la próxima. Igualmente.